El hermano nos daba unos anuncios y la intención de que invitemos familiares y amistades que aún no conocen al Señor, que no tienen una relación con el Señor. Pues nuestro deseo exactamente, ¿cuál sería? ¿Quién tiene la respuesta exacta? Un hijo mío sin Cristo, ¿para dónde va? Eso es lo que queremos, que ellos vengan a los pies de Cristo, que no se vayan al infierno. Estaba pensando en el propósito de este libro completico. ¿Cuál es? La Biblia. ¿Qué mensaje tiene la Biblia? El propósito de la Biblia es ¿cuál? Mensaje de salvación, ¿cierto? Que los seres humanos no nos vayamos al infierno. Es muy claro Juan, en su Evangelio capítulo 20. Yo lo voy a leer porque no vamos a estudiar Juan. Capítulo 20, verso 31 dice que el propósito del libro, de las palabras que él escribió en su Evangelio es: estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es lo que Dios quiere, que no nos vayamos al infierno, que le creamos, que le creamos. Si leemos el Génesis, es igual. El propósito de Moisés es que conozcan al Señor, que conozcan al Dios creador y creyendo en Él tengan vida eterna. Ahora, como estamos estudiando Tito, ¿cuál es el propósito de la carta de Pablo a Tito? ¿Lo tenemos claro? Pues es igual. Es que las personas reciban el mensaje de salvación y creyendo en ese Salvador, tengan vida eterna. Yo quiero hoy, hermanos, que miremos en los 3 capítulos de la carta cómo Pablo hace énfasis en la importancia de la palabra fiel, de la sana doctrina, ¿sí? Y que ese propósito está pues en toda la carta y es como llamémoslo qué, el motor, la materia prima del trabajo que se va a hacer, ¿dónde? En la isla de Creta, en la isla de Creta. Bueno, quiero que volvamos a leer en el capítulo 1, verso 1. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ese conocimiento de la verdad que conduce a una vida como piadosa, una vida que refleja que somos hijos de Dios. El conocimiento de la verdad. Verso 2. En la esperanza de la vida eterna. Eso es lo que el Señor nos está dando, ¿cierto? Y los que creemos en el Señor tenemos esa esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Pablo, Dios le encomendó ¿qué? La predicación de la palabra. Eso queda claro, ¿cierto? Que ese es el trabajo de él, que eso es lo que él vino a hacer, que para eso el Señor lo llamó, para que predicara la palabra de vida eterna. Y dice el versículo 4 que esta carta se la entrega ¿a quién? A Tito, verdadero hijo en la común fe. Tito y Pablo creen lo mismo, creen en el mismo Señor, creen el mismo mensaje, creen la misma palabra. Tito, verdadero hijo en la común fe. Sigue el propósito, sigue la causa por lo cual Pablo deja a Tito en Creta y es que
corregir lo deficiente. Y de inmediato dice, verso 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Cómo deben de ser los ancianos? Verso 9. El énfasis que estamos haciendo, hermanos, es en la palabra fiel. La palabra fiel. La palabra que le fue revelada a Pablo, la palabra que Pablo le revela a Tito y la palabra que Tito debe de revelarle a quienes, a los cretenses. Entonces, aquellos que van a ser nombrados ancianos para que dirijan el pueblo de Dios en Creta, deben de ser como retenedores de la palabra fiel. Y dice explícitamente tal como ha sido enseñada, con la precisión que se ha enseñado, sin irse a la derecha ni a la izquierda, sin, ¿qué más podemos decir? ¿Sin qué? Una precisión quirúrgica. Pedro, por ejemplo, dice, desead, ¿qué? La leche espiritual no adulterada, con la cual, ¿qué? Para que, primera de Pedro 2:2, ¿cierto? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esa leche espiritual, esa palabra no adulterada, ¿qué hace? Nos ayuda a crecer. En el verso 1 que leímos de Tito dice, para que vamos y llevemos vidas piadosas, esas vidas que reverencian a Cristo, esas vidas que son en adoración al Señor, que son en servicio al Señor, como el hermano ahorita nos decía y en el himno cantábamos. Vidas al servicio del Señor. Estos hombres que van a ser nombrados ancianos deben de ser retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Para qué? Para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Quisiera parar ahí un momento, hermanos. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, y el hermano Walter nos dice con precisión quirúrgica, y Pedro nos dice no adulterada. Y el objetivo de que estos hombres sean retenedores de la palabra fiel es para que, ¿qué? No, acá en Tito 1:9, para que también puedan, para que también puedan. Ese también nos dice que quién más lo estaba haciendo. Pues Pablo lo viene haciendo con Tito, Tito lo va a hacer con los cretenses. Y si nos devolvemos una hojita aquí en segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, Pablo lo había hecho también con Timoteo. Y dice, capítulo 2, verso 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto enseña a hombres fieles. Recuerden en Tito, retenedor de la palabra fiel. Esto enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces vemos cómo se transmite la palabra fiel, ¿cierto? Que Dios reveló a sus apóstoles, que los apóstoles le enseñan a sus discípulos y que los discípulos ahorita lo están enseñando ¿dónde? En las iglesias que se han conformado. En el caso de Tito, en las iglesias que quedan en la isla de Creta. Seguimos en Tito. Entonces estos hombres también, en el verso 9 dice que para que ellos también puedan exhortar con sana enseñanza. Aprender la sana enseñanza, aprender la palabra fiel, aprender la doctrina sana, nos lleva ¿a qué? A enseñar la palabra sana. Y aquí dice para que ellos también puedan exhortar con sana enseñanza y además de exhortar, convencer
a los que contradicen. La sana enseñanza convence a los que contradicen. Y esto es importante, hermanos, que lo tengamos, porque yo noto un error entre nosotros, lo hablo por mi familia, cuando queremos entregarle la sana enseñanza a los familiares, tenemos el deseo de que ellos conozcan a Cristo, que lo reciban, que ellos salgan de esa condenación, que puedan disfrutar de esa vida eterna que Dios prometió. Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los tiempos. Y uno quiere que cada familiar reciba esa sana enseñanza, reciba esa sana doctrina. Pero como ellos lo rechazan, dejémoslo ahí, como ellos lo rechazan, ¿qué hacemos nosotros? En lugar de entregarles sana doctrina, sana enseñanza, nosotros lo que hacemos es pelear con ellos. Prácticamente los dejamos como enemigos. Y yo veo en este versículo que la sana enseñanza no produce eso. Dice que sirve para exhortar y sirve para convencer a los que contradicen. Entonces, en algo estamos fallando, en algo estamos fallando. Decimos tener la sana doctrina, decimos tener la sana enseñanza, pero estamos llenos de enemigos cuando proclamamos la sana enseñanza. En este versículo yo me quedo como pensativo, si sí es sana enseñanza o no. Listo, vamos al capítulo 2 y el verso 1, y le dice Pablo a Tito, pero tú habla. Y ese habla me lleva a pensar que, aunque podríamos decir también predica, la diferencia entre hablar y predicar es, por ejemplo, acá. Hoy es martes y hoy estamos predicando la palabra del Señor. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Pero el viernes ya no tenemos predicación. El domingo volvemos a tener predicación. ¿Y cuándo nos volvemos a ver? El martes. Entonces mire que hay un intervalo de tiempo para predicar. No predicamos todos los días en la iglesia. Este habla aquí es algo común, es algo diario, ¿sí? Habla. ¿Habla qué? Conforme a la sana doctrina, conforme a la sana enseñanza, conforme a la palabra fiel, habla en todo momento. Yo quería pensar, porque la carta no nos lo dice, por cuánto tiempo dejaron a Tito en Creta, ¿cierto? Para hacer un trabajo tan grande como ese, corregir las iglesias de esa isla. ¿Cuántas? Tampoco nos dice la carta. ¿Cuánto tiempo? Yo pensaría que es mucho tiempo. No es algo que se hace predicando cada 8 días. Tendría que ser algo que se habla diario, algo que se enseña diario. Entonces ese versículo es muy importante. A Tito, Pablo le dice, tú habla conforme, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y en el verso 7, continuando con la idea de la sana doctrina, la sana enseñanza, le dice, tú, Tito, presentándote tú en todo como ejemplo, como modelo, como el que todos van a mirar, como el que todos van a escuchar. Tú como ejemplo, tú en todo como ejemplo de buenas obras. Todo lo que hagas tiene que ser excelente. Todo lo que hagas tiene que ser conforme a la sana enseñanza. Todo lo que hagas tiene que ser conforme a la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Y me voy a quedar con la frase del hermano Walter, con una precisión quirúrgica, ni que se desvía a la derecha ni que se desvía a la izquierda.
Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza. ¿Qué dice en la enseñanza? Mostrando integridad. Vamos a parar en integridad. Cuando estudiábamos con los hermanos, que el hermano Edwin llevaba el cálculo del tiempo, dijo el hermano que duramos más o menos 3 años estudiando esta carta con los hermanos varones. Y la palabra integridad es, ¿qué quiere decir la palabra integridad? ¿Cómo? Duro. Yo no oigo. Bueno, la palabra integridad quiere decir es que es íntegro, que no tiene de dónde agarrarse, ¿sí? Que cuando revisamos su vida es una vida piadosa, que si es señalado de algo, lo más seguro es que se esté mintiendo, ¿sí? Integridad en todo. ¿Qué más en la enseñanza? Seriedad. ¿Cómo debía ser Tito? Una persona íntegra, una persona seria. Continúa porque tiene una coma. Verso 8. ¿Palabra qué? Sana. Palabra sana. Y el énfasis de lo que Pablo le entrega a Tito es en qué? En la palabra sana, en la sana doctrina, en la palabra fiel. Seguimos ahí en el 8. Palabra sana y qué más? E irreprochable. ¿Recuerdan ahí en el 1.9 que decía para que también puedan exhortar con sana enseñanza y qué más? Y convencer a los que contradicen? Si es palabra sana, es palabra irreprochable. No cabe duda, no cabe duda de lo que se está diciendo ahí. Y eso era lo que debía de hacer Tito. De modo que el adversario, el que contradice, se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Claro, hermanos, hasta ahí el énfasis en la palabra, el propósito de que sea palabra fiel, que sea doctrina sana, enseñanza sana, porque de otra manera Tito no va a lograr el propósito. Verso 15, de ahí del capítulo 2, dice, esto habla otra vez la diferencia entre hablar y predicar y exhorta, sí, hay otra diferencia ahí, y reprende, ¿cierto? Para cada caso, y los hermanos ya nos han explicado, según el caso, se habla, se aconseja una, dos veces, se exhorta y se reprende. ¿Con qué? Con toda autoridad, nadie te menosprecie. La palabra sana tiene toda autoridad y nadie puede menospreciarla. En el caso de Tito, nadie te menosprecie. Capítulo 3 y el verso 8. Dice ahí, ¿palabra qué? Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Antes leímos con autoridad. Aquí dice con firmeza. ¿Para qué? Para que los que creen en Dios, eso es importante. La palabra sana, la palabra fiel, se habla con, se habla, se exhorta, se reprende, se enseña, pero tiene un objetivo. ¿En quiénes? Ahí lo acaba de decir. En los que creen en Dios. ¿Qué pasa con los que creen en Dios? Procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. En el verso 1 dice,
que el conocimiento de la verdad conduce a vidas piadosas. Y en este verso nos dice que la palabra fiel es para que los creyentes se ocupen de buenas obras y que estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y voy a recordar el énfasis que hizo el hermano James en el himno. ¿Quiero qué? Quiero servirte, quiero servirte. Aquí es donde, hermanos, quiero que nos empecemos a mirar si nosotros hacemos parte de este grupo de los que creen en Dios, nos corresponde mirar en qué estamos ocupados. Nos corresponde mirar cómo está obrando en cada uno de nosotros esta palabra fiel, esta sana doctrina. Porque Pablo en estos versículos que hemos leído nos asegura que ella produce vidas piadosas, que esto produce vidas que honran al Señor, que reverencian al Señor, que sirven al Señor. Por eso me tomé, ¿qué decimos? Este tiempo para señalar estos versículos. Porque esa palabra no puede ser palabra no sana. Si aquí dice palabra sana, ¿qué es lo contrario? Palabra enferma. Y si tenemos palabra enferma, pues el resultado es diferente. ¿Sí? Si tenemos palabra fiel, palabra sana, el resultado es lo que Pablo nos dice acá. Vidas como vidas piadosas, vidas al servicio del Señor. Entonces ahorita volvemos a lo que Pablo le dijo a Tito: por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente. Capítulo 2, volvemos al capítulo 2, repetimos el versículo 1, dice: pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Verso 2, y empezamos a encontrar un grupo de personas, un grupo no, este es un grupo, pero encontramos más o menos 4 o 5 grupos acá en este capítulo. Que se les debe enseñar ¿qué? La sana doctrina. Que se les debe enseñar ¿con qué? Con ejemplo, como dice el versículo 7, ¿sí? Que se les debe hablar, exhortar, corregir, ¿sí? Y vamos al primer grupo. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Esa es la misma frase que vimos anteriormente, retenedor de la palabra fiel. Los ancianos. ¿Cuáles ancianos? Ya el hermano Edwin nos explicó, pero vamos a recordarlo. ¿Cuáles ancianos? Deben de ser sobrios, serios, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Cuáles? Vamos a recordarlo. No dejemos esas informaciones ahí guardadas. Los que ya tenemos canitas. Si usted tiene canitas como yo y tiene los años que yo tengo, usted está en ese grupo. Usted está en ese grupo. Los ancianos, o sea, las personas ya adultas, con una edad madura, ¿sí? Que las canas lo han llevado a que viva ciertas cosas. Esos son los ancianos que habla aquí este capítulo 2. Sobrios, que no estén por ahí como. El que no está sobrio está como. Está ebrio, ¿cierto? Que no está sobrio, está ebrio. Lo maneja, alguna sustancia lo maneja. Entonces, si es así, a Tito le corresponde corregir a ese anciano, ¿sí? Que sea sobrio, que sea serio, que sea una persona de respeto. ¿Qué más dice acá? Prudente, prudente. Normalmente somos imprudentes, ¿sí? Comentarios,
se nos confía algo y si no lo confiaron, ¿por qué lo ventilamos? ¿Cierto? Entonces Melvita me confía algo a mí y por ahí la llama una hermana de Santa Rosa y le dice, ¿cómo así Melba que usted esto y lo otro? Y entonces Melba dice, pero ese fue a ver muy poco serio y muy imprudente, ¿cierto? Entonces hay que corregir eso también, las imprudencias que nosotros en ocasiones cometemos. Sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia. En la fe, pues, no podemos estar enseñando algo diferente a lo que Dios nos dejó en su palabra. Sanos en la fe, fieles retenedores de la palabra, ¿sí? En el amor, sanos en el amor. Yo, yo, yo creo que ya he puesto este ejemplo acá. Si yo soy muy cariñoso con las hermanitas, unas en especial, pero con las otras no, eso no es ser sano en el amor. Eso no es ser cariñoso y amable, no. Entonces, si usted es amoroso con todos, con el joven, con el adulto, con el anciano, con el niño, con la niña, pero tiene que ser como sano, sano en sus expresiones de amor, sano en la paciencia. ¿Y ahí qué? Ahí no la pone difícil, ahí no la pone difícil. Esta paciencia tiene, digamos, un color de resistencia. Es una, es una paciencia que se muestra en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos donde otro explotaría y cometería muchos errores. Esta paciencia es una paciencia que se tiene en el Señor, que se confía en el Señor. Y de esta paciencia es que nos habla Santiago en el capítulo 1, verso 1. Ahí como unas 3 hojitas más adelante. Después de Hebreos está Santiago, Santiago 1. Y Santiago habla a los expatriados, a los que están dispersos, ¿sí? A los que están perseguidos. Verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hay que tener gozo, hay que tener alegría. Esa es la paciencia de la que habla Tito. Una paciencia con aguante, pero un aguante con alegría. Y aquí Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, la prueba de vuestra fe, mire que él está hablando es con hermanos, con creyentes. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Esa es la paciencia de la que habla Tito. Otro ejemplo de alguien con esas características, devolvámonos a Filemón. Ahí detrás de Tito está Filemón. Y ya habíamos estudiado Filemón, ¿sí? Y vamos a recordar algo de él. Dice Pablo sobre Filemón en el verso 5, dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, que tienes hacia Dios y para con todos los santos. Mire, no solamente al Señor, sino también a sus hermanos. Es una evidencia de que esa palabra fiel, de que esa sana doctrina está en un verdadero creyente, como dijo Pablo a Tito, verdadero hijo en la común fe, un verdadero creyente. Aquí está
Aquí estamos viendo de Filemón un verdadero creyente. Pablo da testimonio de eso. Verso 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Sí? Esto es una fe, esto es una sana doctrina en un verdadero creyente. Esta es la sana doctrina práctica en un verdadero creyente. Vuelvo y les digo, hermanos, si nosotros somos verdaderos creyentes, la doctrina se tiene que ver en nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. La sana doctrina produce vidas sanas. Un alimento sano, ¿cierto? A nosotros nos empiezan a regular los alimentos y nos dicen, es que usted debe comer así, 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 porque si usted es como los cretenses, glotón, pues usted se enferma, ¿sí? Pero entonces usted debe comer sano, así, así y así. Si come sano, entonces su peso, sus triglicéridos, su colesterol, ¿cierto? Se regula. Pero si no come sano, pues usted sigue con la misma enfermedad. Esa es como ¿la qué? Fórmula. Bueno, es como el ejemplo que puedo poner de lo que es la sana doctrina. Una sana enseñanza nos lleva a tener vidas santas delante de Dios, vidas piadosas. Listo, ya salimos de Tito 2:2, los ancianos. Tito 2:3, las ancianas, la misma edad. Si usted tiene canitas como yo, tiene los años que yo tengo, hace parte de este grupo. Las ancianas. Y dice que las ancianas a sí mismo, o sea, a sí mismo como los ancianos, deben de ser serias, sobrias. ¿Qué más dice? Sean reverentes en su porte. ¿Cómo se comportan las ancianas? De los ancianos decíamos que deben de ser como prudentes, serios, sobrios. Las ancianas a sí mismas. Sean reverentes en su porte, en su comportamiento. ¿Cómo se comportan? Pues, pues se comportan como Dios manda, ¿cierto? Si son verdaderas hijas de Dios, pues se comportan como Dios manda. Es lo que produce la sana doctrina. ¿Qué más dice? No calumniadoras, y el hermano estuvo explicando una palabra muy fuerte, una palabra que no gusta, pero si Pablo mandó a Tito a corregir eso es porque ¿qué? Porque eso se ve, porque es así, porque hay que corregir nuestros comentarios, porque no nos podemos estar metiendo en la vida de los demás y haciendo malos comentarios, siendo imprudentes, metiéndonos en casas ajenas, ¿cierto? Ahí en Timoteo habla de eso, porque eso es una obra de quién? De un no creyente, de un hijo del diablo. Eso es lo que dice ahí. Y yo sé que no gusta, yo sé que no gusta, pero eso es lo que dice ahí. No calumniadoras, no esclavas del vino. Si les dice que no sean esclavas del vino, ¿por qué? ¿Por qué se los dice? Porque habían esclavas del vino y había que corregir eso. Había que corregirlo, ¿sí? Bueno, ¿y deben de ser qué? Maestras del bien, ocuparse en buenas obras. Deben de enseñar el bien. Entonces, si corregimos todo eso malo y la palabra sana, la palabra fiel, la doctrina sana, produce en nosotros vidas sanas, pues eso se lo vamos a enseñar. ¿A quiénes? Maestras del bien, seguimos. Verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes, otro grupo, vea, ya llevamos ancianos, ancianas y ahora mujeres jóvenes. ¿Quién le enseña a las mujeres jóvenes? Las ancianas, las ancianas. Mire que ahí no dice Pablo, Tito, usted enséñele a las mujeres jóvenes. Las ancianas, maestras del bien, que le enseñen a las mujeres jóvenes. ¿Y qué le van a enseñar?
a amar a sus maridos y a sus hijos. Primer punto, familia, hogar. ¿Cómo deben de ser entonces las hermanas ancianas? Ser ejemplo. Recuerdan que le dijo a Tito, pero tú, sé ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, serio. Entonces, ¿cómo deben de ser las ancianas? De ejemplo. Deben amar a sus maridos y a quién más. Y a sus hijos. Deben de conducir un hogar de la manera correcta, como Dios manda. Ah, que no lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Corregir, exhortar, enseñar. ¿Con qué? Con sana enseñanza, con palabra fiel. Seguimos. ¿A qué más le van a enseñar las ancianas a las mujeres jóvenes? Verso 5. A ser prudentes. Venga, porque es que cuando, ya se me olvidó si es proverbio o salmo. Yo creo que es proverbio. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Y muchacho no es solo muchacho, sino también muchacha, ¿cierto? Del joven. Y lo tiene, Pacho. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección, otra vez la corrección, la alejará de él. ¿Qué hay que corregir? ¿Qué hay que hacer si no lo estamos haciendo? Corregir, ¿cierto? Al muchacho, al anciano, a la anciana, a todos. Si somos qué? Si somos hijos de Dios. Porque el que no es hijo de Dios no acepta la corrección, no acepta la exhortación, no acepta la enseñanza, no produce nada en él, porque no es un hijo de Dios. Estamos en el 5, a ser prudentes, castas, ¿cierto? Ese comportamiento como mujeres puras, decentes. Eso hay que enseñarlo, hermanos, porque en el colegio no se enseña eso. Y yo he escuchado del hermano James, en el colegio, ¿qué es lo que le entregan a los muchachos? Los condones. La enseñanza para que los muchachos sean castos es entregarles un método de planificar. No, deben de ser castas, ¿sí? Las señoritas, ¿sí? Y cuando ya están en matrimonio, deben de seguir siendo castas. O sea, su comportamiento, como dijo el hermano, puro, un comportamiento puro, ¿cierto? De su esposo, de sus hijos, amar a su esposo, amar a sus hijos, dedicarse a las actividades de su hogar. Eso es lo que vemos acá. Eso es lo que vemos acá. Que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadoras de qué? De su casa. Vea, esto, hermanos, esto no lo van a enseñar en el colegio. Esto no se enseña en el colegio. ¿Dónde tiene que enseñar? En la casa. En la casa. Entonces a los muchachos nuestros toca enseñarles a cuidar la casa, a hacer tareitas en la casa, porque si no, entonces ¿cuándo van a aprender? ¿O quién les va a enseñar? Eso es lo que dice Dios. Esa es la tarea que, voy a decirlo directamente, Dios le dejó a Tito. Vaya, enseñe eso en Creta. ¿Dice eso o no dice eso? Eso es lo que dice ahí. Cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Eso lo enseña el mundo? No, todo lo contrario. No se tienen que sujetar, ¿cierto? ¿Cómo es que se llama eso ahorita? Liberación femenina. Nada que ver con la Biblia. Nada que ver con la Biblia. Sujetas a sus maridos. Pregunta, hermanas en especial. ¿Esto lo dice Dios o no? Esto lo dice Dios. Si esto lo dice Dios y usted es una hija de Dios,
Esto debe producir algo en usted. Si usted no es una hija de Dios, eso no produce nada, nada. Conflictos en su mente. Eso es lo que va a producir. Pero si usted es una hija de Dios, usted está tomando apunte de esto. Y usted va a ir a su casa y va a estudiar, porque posiblemente yo lea mal, ¿sí o no? Entonces usted va a estudiar. Bueno, sujetas a sus maridos. La razón, el objetivo de enseñar esto, ¿para qué? Para que la palabra de Dios, la sana doctrina, la palabra fiel, se me acabó el tiempo, no sea qué, blasfemada. Para que Dios no sea blasfemado. ¿Por qué razón? Porque yo digo ser un hijo de Dios, pero no vivo como un hijo de Dios. No vivo como Dios manda. Entonces, ¿hay qué? Todo el mundo es, mire, vea, el que se va todos los domingos para la iglesia y sale con la Biblia grandotota, pero el resto de la semana vive como el hijo de quién. Lo voy a dejar ahí, hermanos, porque ahí ya siguen los jóvenes. El conocimiento, verso 1 final. El conocimiento de la verdad conduce a vidas piadosas. Los que creen en Dios se ocupan de buenas obras, porque esto es útil para todos los hombres. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios manda, eso es lo que Dios enseña. Y como le dijo Pablo a Tito, esto habla, exhorta y corrige con toda autoridad. ¿Por qué con autoridad? Porque es la palabra de Dios, que es la autoridad. No es la autoridad de Tito exactamente, sino la palabra de Dios. Vamos a orar.